Célula. Pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 143. Dios quien es fiel a su pacto. Salmos 105. 8-23. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Le estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número, y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey, y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. Amén. En el texto de hoy, el autor de Salmos confiesa que Dios se acordó de su pacto por 1000 generaciones. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El texto de hoy habla acerca del pacto de Dios y al mismo tiempo de la certeza de la fidelidad del cumplimiento de los pactos de Dios por parte de Dios. En el versículo 9 dice que ese pacto empezó desde los tiempos de Abraham. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar a su hijo Isaac y a través de Isaac iba a formar una nación. Al ver esta promesa podemos notar que los pactos de Dios siempre empieza pequeño. Dios le promete a Abraham que a través de su descendencia se iba a formar una nación grande y ese pacto se empezó engendrando a Isaac a los 100 años de edad. Por estas razones, los pactos de Dios frecuentemente no son fáciles de creer, porque siempre empieza con algo pequeño e igualmente así aparece en nuestras vidas. Como ejemplo podemos observar que todas las iglesias grandes han empezado siempre de forma pequeña. Unas empiezan en locales comerciales pequeños, otras en tiendas, pero ahora en la actualidad son las iglesias más grandes del mundo. Nuestra iglesia también empezamos desde un sótano de una casa, continuando con la renta de un gimnasio de taekwondo, pero ahora somos una iglesia bastante firme entre las iglesias coreanas de Nueva York. El reino de Dios siempre empieza pequeño, pero quien quiera que se aferra al pacto de Dios y persiste en ello, va a obtener los frutos de gracia de Dios. Por tanto, lo más importante es cuánto nos aferramos a las promesas de Dios y persistimos hasta ver los frutos que Dios nos lo provee. El Señor Jesús en Lucas 8:15 nos habla acerca de la tierra fértil. 15 más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Amados hermanos, ¿cuál es la diferencia entre la persona que puede dar frutos y no puede dar frutos? La diferencia está cuando llegan las aflicciones, tienen fe en las palabras de Dios, se aferran a ellos y persisten hasta ver los frutos. La persona más fuerte son personas que persisten hasta el final con su fe. Nadie, absolutamente nadie puede derribar a este tipo de persona, porque mientras persiste esperando a Dios, su fe va creciendo y en el tiempo de Dios va a ver los frutos que Dios le provee. En los versículos 9 a 13 dice, Dios hizo el pacto con Abraham de hacer una nación de su descendencia y ese pacto también fue hecho con Isaac y su hijo Jacob. En tiempo de Isaac su descendencia era pequeña, fue en los tiempos de Jacob que la descendencia creció en número de 12 hijos. Y para cuando ellos entraron a Egipto su descendencia eran más de 70 personas. Pero tampoco es un número representativo para formar una nación. Sin embargo, después de 400 años en Egipto les ocurrió algo sorprendente porque incrementaron su descendencia de 70 a 600,000 hombres solamente, creciendo en una nación grande en un corto periodo de tiempo.
Esto es debido a que Dios movilizó su favor para que ellos pudieran crecer en una nación. Esto nos dice una gran verdad y es cuando nosotros nos aferramos a la promesa de Dios. Pareciera que el cumplimiento de esa promesa es pequeño, pero al final el resultado se convierte en abundantes frutos por la gracia de Dios. Segundo, el texto de hoy nos dice que el pacto de Dios toma tiempo. Dios prometió a Abraham que haría una nación a través de la descendencia de Abraham y solo le dio a Isaac, quien era el hijo de la promesa. Y a través de Isaac nació Jacob y Esaú, es decir, habían pasado 3 generaciones pero seguía sin muchos hijos. Pero el resultado fue como Dios prometió, cumplió su promesa de formar una nación milagrosamente. Por tanto, todo el trabajo que hagamos con fe nos tome tiempo, tenemos que persistir. Cuando persistimos vamos a ver los frutos según nuestra fe. Tercero, para que se cumpla la promesa de Dios a veces nos ocurren situaciones que no entendemos. En los versículos 16 y 17 habla acerca de José que fue vendido como esclavo por sus hermanos injustamente, pero sorprendentemente esto era la voluntad de Dios, porque sólo así José se podía convertir en el primer ministro de Egipto y poder albergar al pueblo de Israel hasta convertir en una nación. Es decir, todo esto fue necesario para que se cumpla la palabra de Dios de formar una nación por la descendencia de Abraham. Para el cumplimiento de la palabra de Dios a veces ocurren situaciones que para el hombre es difícil de entender. Especialmente, no debemos olvidar el versículo 19, el dicho de Jehová, le probó a José que se había convertido en un siervo esclavo. Estas palabras significan que para Dios lograr cumplir su promesa José fue probado. Por tanto, cuando nos ocurran aflicciones debemos de creer y tener fe de que todas estas aflicciones es para probarme y entrenarme. Y cuando persistimos en esa fe, en nuestras vidas podemos ver el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Usted ha experimentado que el pacto de Dios es eterno? Compartamos esa experiencia. Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.